Dicen que la desesperación es el peor consejero. Te lleva a lugares oscuros, a considerar opciones que nunca cruzarían tu mente en un día soleado. Pero, ¿qué pasa cuando la desesperación es tan profunda que la oscuridad parece el único refugio? Hoy no vamos a hablar de simples historias de fantasmas o leyendas urbanas. Hoy vamos a descender a un lugar mucho más profundo, donde se firman contratos no con tinta sino con alma. Hoy hablaremos del pacto infernal. Imagina a un hombre llamado Julián. No era un personaje de ficción, o al menos eso juran quienes conocieron su historia. Julián lo había perdido todo. Su negocio que construyó desde cero se derrumbó en cuestión de meses. Su familia, cansada de las deudas y la tensión, lo abandonó. Se encontró solo, en un apartamento vacío, con el eco de sus fracasos como única compañía. Las noches eran las peores. El silencio era un grito ensordecedor que le recordaba cada error, cada oportunidad perdida. Una de esas noches, mientras buscaba una salida en los rincones más oscuros de internet, encontró algo. No era un anuncio ni un foro convencional. Era un blog antiguo, con un diseño simple, casi primitivo. El título era Escueto en la solución definitiva. Intrigado, Julián empezó a leer. No hablaba de préstamos ni de autoayuda, hablaba de un ritual antiguo, descrito con una precisión escalofriante. Prometía no solo resolver todos sus problemas, sino darle todo lo que siempre había deseado: riqueza, poder, respeto. A cambio, el precio era simbólico: una simple firma, una promesa, un pacto. El blog detallaba los pasos. Necesitaba objetos específicos: una vela negra hecha de cera pura, sal de roca sin refinar, un espejo de plata y una gota de su propia sangre. El ritual debía realizarse a las 3 de la madrugada, la llamada hora muerta, cuando el velo entre nuestro mundo y el otro es más delgado. Julián, escéptico pero sin nada que perder, sintió un escalofrío. Era una locura. Era el tipo de historia que se cuenta para asustar a los niños, pero la descripción era tan metódica, tan seria, que una semilla de curiosidad morbosa se plantó en su mente. Decidió que era una tontería y cerró la página. Intentó dormir, pero las palabras del blog resonaban en su cabeza. Riquezas sin límites. El mundo a tus pies. Un pequeño precio a pagar. Los días siguientes fueron peores. Recibió una orden de desalojo. Las llamadas de los acreedores no cesaban. La desesperación que antes era un susurro ahora era un huracán. La locura del ritual ya no parecía tan descabellada. Comparada con la locura de su realidad, parecía casi lógica, así que lo hizo. Reunió los objetos. No fue fácil. Encontrar una vela de cera de abeja negra pura o un espejo con marco de plata real le llevó días de búsqueda en tiendas de antigüedades y esoterismo. Cada objeto que encontraba parecía cargado de una energía extraña, pesada. Era como si las propias cosas supieran para qué iban a ser utilizadas. Finalmente, una noche de luna nueva, con todos los elementos reunidos, esperó. El reloj avanzaba lentamente. Cada tic-tac era un martillazo en el silencio. En 2:50. 2:55. A las 3 en punto comenzó. Dibujó el círculo de sal en el suelo de su sala, tal como indicaban las instrucciones. Colocó la vela en el centro y el espejo frente a él, justo fuera del círculo. Encendió la mecha y la llama parpadeó, proyectando sombras danzantes y grotescas en las paredes desnudas. El aire se volvió pesado, frío. Julián sintió un miedo que nunca antes había experimentado. Un miedo primordial, animal, pero ya era tarde para detenerse. Recitó las palabras. Eran en un idioma que no conocía. Una mezcla gutural de latín arcaico y algo mucho más antiguo. Las palabras se sentían extrañas en su boca, como si no estuvieran hechas para ser pronunciadas por una garganta humana. A medida que hablaba, la llama de la vela creció de forma antinatural, casi hasta el techo, y el reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse. Ya no se veía a sí mismo. En su lugar, una figura alta y delgada, envuelta en sombras, comenzó a materializarse. No tenía un rostro claro, solo 2 puntos de luz roja que ardían como carbons en la oscuridad. La voz que le habló no sonó en la habitación, sino directamente dentro de su cabeza. Era una voz seductora, melódica, que prometía el fin de su sufrimiento. Le ofreció un contrato, no en papel, sino en el aire, visible como un pergamino de fuego. Los términos eran claros: 10 años de éxito absoluto, riqueza, amor, poder, todo lo que su corazón deseara. Después de esos 10 años, su alma le pertenecería. Para sellar el pacto, solo tenía que pincharse el dedo y dejar que una gota de su sangre cayera sobre la imagen del contrato en el espejo. Julián temblaba. El terror y la ambición luchaban dentro de él en 10 años. 10 años de tenerlo todo. Parecía una eternidad. Pensó en su vida miserable, en la humillación, en la soledad. ¿Qué era el alma comparada con el alivio inmediato? Con la venganza de demostrarle al mundo que no era un fracasado. Con un movimiento rápido,
se pinchó el dedo con una aguja que había preparado y extendió la mano hacia el espejo. En el instante en que su gota de sangre tocó la superficie fría, la figura sonrió. No tenía boca, pero Julián sintió la sonrisa en cada fibra de su ser. La llama de la vela se extinguió de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. El pacto estaba sellado. A la mañana siguiente, Julián se despertó en el suelo, dentro del círculo de sal. Pensó que todo había sido una pesadilla, un producto de su estrés. Pero entonces, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Una voz al otro lado le informó que un pariente lejano, del que apenas recordaba su existencia, había fallecido y le había dejado una herencia multimillonaria. Julián colgó, atónito. Minutos después, otra llamada. Un inversor que había escuchado sobre su antiguo negocio quería financiar su idea, pero a una escala mucho mayor. Las llamadas no pararon. Ofertas, oportunidades, personas de su pasado pidiendo perdón. En menos de una semana, la vida de Julián se transformó radicalmente. Se mudó a un penthouse de lujo. Conducía los autos más caros. Las personas que antes lo despreciaban ahora buscaban su favor. Encontró el amor, o algo que se le parecía mucho. Durante 9 años y 11 meses, Julián vivió como un rey. Se olvidó casi por completo de esa noche, del círculo de sal y de la figura en el espejo. Lo archivó como un mal sueño que casualmente coincidió con un golpe de suerte. Pero a medida que la fecha del 10º aniversario se acercaba, cosas extrañas comenzaron a suceder. Empezó a ver sombras por el rabillo del ojo. El reflejo en los espejos a veces parecía moverse por sí solo. Escuchaba susurros en habitaciones vacías. El frío de aquella noche del ritual comenzó a instalarse en su lujoso apartamento. Un frío que ninguna calefacción podía quitar. El pánico comenzó a apoderarse de él. Intentó buscar aquel viejo blog, pero había desaparecido sin dejar rastro. Consultó a expertos en ocultismo, pero todos se negaban a ayudarle en cuanto mencionaba la naturaleza de su pacto. Estaba solo, de nuevo, pero esta vez, la soledad era mucho más aterradora. La noche antes de que se cumplieran los 10 años, Julián estaba en su penthouse, mirando la ciudad iluminada que una vez sintió que le pertenecía. Pero ya no sentía poder, solo un miedo paralizante. Sabía que venían a por él a las 3 de la madrugada. Todas las luces de su apartamento se apagaron a la vez. El silencio fue total, y luego, escuchó un rasguño en la puerta principal. No era un rasguño humano, era el sonido de garras largas y afiladas arañando la madera. La historia de Julián termina aquí, o más bien, es aquí donde el registro público de su vida se detiene. Su desaparición fue un misterio. No se encontró ningún cuerpo, ninguna nota, ninguna señal de lucha. Simplemente se desvaneció de su penthouse, cerrado por dentro. Lo único que encontraron los investigadores fue un círculo de sal deshecho en el suelo de la sala y un espejo de plata antiguo, completamente negro, como si estuviera quemado desde adentro. Esta historia nos deja con una pregunta inquietante. ¿Vale la pena el éxito a cualquier precio? El pacto infernal es una de las leyendas más antiguas de la humanidad, presente en innumerables culturas. Siempre habla de desesperación y ambición, y de un precio final que es imposible de pagar. Si te encontraras en la misma situación que Julián, en tu punto más bajo, ¿considerarías la oferta? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por 10 años de gloria? Las leyendas como esta no solo buscan asustarnos, nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos sobre el valor real de las cosas, el dinero, el poder o el alma. Si te gustan estas inmersiones en los rincones más oscuros de las leyendas y la naturaleza humana, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Cada semana exploramos un nuevo misterio que te hará cuestionar la realidad. Déjame un comentario contándome qué harías tú en el lugar de Julián. Nos vemos en el próximo video. Ten cuidado con los espejos después de medianoche.